Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que marcan el rumbo de la historia. Yo soy Giovanna De Michele y hoy vamos a conversar acerca de esas diversas iniciativas que han surgido en diversas partes del mundo, tratando de tomar distancia del dólar como moneda de cambio fundamental en el comercio internacional. Veamos este resumen. La idea de crear monedas alternativas para no depender del dólar estadounidense y las estructuras del mercado financiero internacional han estado en la visión geopolítica de diversos mandatarios en los últimos años, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien criticó el uso preponderante de esta moneda en el mundo. Necesitamos tener una moneda que ponga a los países en una situación un poco más tranquila, porque hoy un país necesita correr detrás del dólar para exportar, cuando podría exportar en su propia moneda, y los bancos centrales ciertamente podrían cuidar eso. El líder brasileño considera que los países que conforman el grupo de los BRICS deberían de integrar una moneda única, como lo hace la Unión Europea con el euro. Rusia anunció que comenzará a reducir progresivamente la dependencia del dólar en el comercio exterior. Sin embargo, reconoció que será difícil reemplazar el uso del dólar o el euro en los contratos de importación, a menos que esos contratos establezcan pagos en rublos o monedas locales de países aliados. China también se sumó a esta propuesta de cambio monetario en el comercio global, promoviendo el uso del yuan como alternativa predominante al dólar estadounidense. En este sentido, algunas naciones como Malasia, Argentina, Brasil y Bolivia decidieron gestionar mediante el yuan las negociaciones comerciales con Beijing, desbancando al dólar y en algunos casos al euro, en un intento por preservar sus reservas internacionales. En el caso de Sudamérica, expertos señalan que una moneda común para la región podría favorecer a su desarrollo y crecimiento económico, pero no necesariamente a la economía independiente de un país, al considerar que los ritmos de crecimiento económico, los niveles de inflación y deuda son completamente disímiles entre cada uno de ellos. La creación de una divisa que desvincula el dólar del mercado internacional quizás sería práctico en el futuro, considerando que la actitud de las grandes economías emergentes de Europa, Asia, Oriente Medio y algunos países suramericanos tienen como principal socio a Estados Unidos, lo que presentaría un obstáculo para reformar la estructura del sistema financiero del mundo. Efectivamente, desde Moscú hasta América Latina, pasando por diversas ciudades capitales del continente asiático, se han escuchado diversas voces que tratan de marcar distancia del dólar como moneda de cambio a nivel internacional. Esto porque consideran que a través del dólar se viene ejerciendo una suerte de influencia del capitalismo internacional liderado por Estados Unidos. Ahora, ¿qué tan factible es tomar la decisión de modificar el mercado financiero internacional generando una nueva moneda y desplazando el dólar como la moneda de cambio en el comercio mundial? Cuando sabemos que la mayoría de los presupuestos en el mundo entero están calculados en base al dólar. Cuando sabemos que la deuda interna y externa de la mayoría de los países del mundo está precisamente concebida en dólar. ¿Es realmente factible pensar en una moneda de cambio únicamente para un grupo de países específico? Por ejemplo, si se lograra la anhelada integración en América del Sur, ¿sería posible pensar en una moneda que se utilice única y exclusivamente para el intercambio entre los países de América del Sur? Eso supone o exige romper todo tipo de relación económica, relación comercial a nivel internacional con otros países como por ejemplo Estados Unidos. ¿Será eso factible? ¿Será que se piensa en un mercado interno en América del Sur o un mercado desde América del Sur hasta Rusia o hasta China, olvidando completamente cualquier posibilidad de intercambio con Estados Unidos?
¿Qué tan dependientes son las economías de América del Sur? ¿Qué tan dependiente es la economía china e inclusive la economía rusa de Estados Unidos? Eso y más lo vamos a conversar hoy desde aquí con nuestro invitado. Será David Mendoza, economista y analista político. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Tal como lo ofrecimos en la presentación, hoy desde aquí vamos a conversar con David Mendoza. Él es economista y analista político venezolano. El tema que nos ocupa es esta proliferación de discursos y esfuerzos tendentes a alejar a algunas de las economías del mundo de la utilización del dólar. ¿Es eso posible? Gracias, David, por estar con nosotros. Siempre un placer, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, ¿es posible realmente separar economías como la rusa, la china, algunas economías latinoamericanas del dólar, dejar de utilizar el dólar en el mercado financiero a nivel internacional? Esta es una pregunta que requiere un sí o un no. Vamos a movernos por el medio de esas dos respuestas. A ver. Fíjate, ahorita hay un gran esfuerzo por el grupo de BRICS, que son Brasil, China, Sudáfrica, Rusia, India y Rusia, para poder alejarse un poco del dólar. Esta proliferación de discursos con respecto a la necesidad que tienen estos países de alejarse del dólar es más una reacción que está promovida por China que una realidad incipiente. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Ok. Por ejemplo, en este momento tenemos que Estados Unidos está tomando medidas para revalorizar su moneda, es decir, para frenar la inflación a través del aumento de las tasas de interés. Históricamente lo que ha venido ocurriendo es que China venía tapando el déficit fiscal de Estados Unidos a través de la compra de bonos, sin la necesidad de que Estados Unidos se viera obligado a subir las tasas de interés. China hacía esto para poder mantener la economía mundial en crecimiento, en expansión, y ellos poder seguir creciendo a la tasa que venían creciendo. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, por supuesto que trae una ralentización de la economía mundial, trae un encarecimiento del endeudamiento de los países y trae como consecuencia una dificultad para el consumo, para la importación de los países de productos y servicios provenientes de China. China, por supuesto, que se está viendo afectada por esta medida norteamericana de disminuir los gastos, disminuir el déficit fiscal a través de la disminución del gasto público. Es lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora en la discusión entre el Congreso de Estados Unidos y la Presidencia de la República Norteamericana en manos de Biden. Así es. Ahora, teniendo, perdón, David. A China, disculpa. Perdón, teniendo China buena cantidad de sus bonos de deuda externa en dólares y precisamente con Estados Unidos como acreedor, ¿es factible dejar de utilizar el dólar? Es lo que estoy tratando de crear la base para mi afirmación. Ok. La base teórica es la siguiente. China ha venido creciendo en base a financiar el déficit fiscal de Estados Unidos para evitar que Estados Unidos aumente las tasas de interés y ellos poder seguir exportándole al mundo. Eso ya no va a poder ser posible porque Estados Unidos aumentó las tasas de interés y ya no está coqueteando con China para que China sea su banco, que es lo que venía ocurriendo. Eso afecta directamente las exportaciones chinas al resto del mundo. China quiere, de alguna forma, reaccionar ante esta política norteamericana que a todas luces la aleja de la economía china. De tal manera que se apoya en el BRICS para crear una canasta de moneda que pueda
fortalecer el comercio entre el BRICS y alejarse del dólar. Es la intención primordial que tiene China. Ahora bien, como tú preguntas, ¿eso es posible? La verdad es que eso no es tan fácil que ocurra, porque en el caso de crear una canasta de monedas entre el BRICS, que es lo que está planteando el BRICS, China representa el 66,6% del PIB de todo el BRICS, lo que significaría que crear una canasta de monedas no sería otra cosa que la yuanización del BRICS. ¿La dualización, dijiste? La yuanización del yuan. Yuanización. Estaríamos yuanizando el BRICS. Entiendo. Es decir, una canasta de monedas que contenga monedas de los países que componen el BRICS, por la diferencia de tamaño de la economía china con respecto al resto de los integrantes, significaría que esa canasta de monedas o esa nueva moneda tendría una incidencia, el yuan, de más o menos el 66-67% de esa moneda. Entiendo. Esto haría que realmente esa moneda respondiera a los movimientos de precio del yuan, con lo cual todos esos países quedarían yuanizados en sus reservas internacionales. De tal manera que la creación de una moneda de reserva alternativa al dólar basada en el yuan y en la canasta de monedas que plantea el BRICS es simplemente utilizar el yuan como moneda alternativa en términos generales. Y es eso lo que está planteado, porque en algunos discursos, por ejemplo, el discurso que tuvo recientemente el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, en esta reunión de los países de América del Sur, que él organizó y que él, digamos, dirigió desde Brasilia, él planteaba una moneda específica para América del Sur. ¿Estaríamos hablando entonces de qué? ¿Estaríamos hablando de una moneda para el comercio entre los países BRICS? ¿Estaríamos hablando de otra moneda para el comercio entre los países de América del Sur? ¿Y estaríamos hablando de la existencia y la persistencia del dólar para el comercio con Estados Unidos y con Europa? Estás en lo cierto. Están planteadas una moneda para Sudamérica y es muy claro que es para Sudamérica, porque ya México dijo que no, por razones evidentes. México es el principal socio comercial de Estados Unidos hoy en día. A México no le conviene yuanizarse, digámoslo así, ni tampoco le conviene en el caso, porque lo que se aplica para el BRICS también se aplica para Sudamérica. La economía brasileña es por mucho también más grande que el resto de la economía, claro, de las economías del continente americano. De tal manera que la economía de Brasil, si se crea una canasta de monedas, también terminaría siendo determinante para los precios, para las oscilaciones de precios, para las cotizaciones de esta posible nueva moneda suramericana. Debo decirte que a mí me encanta la idea, a mí me parece una idea maravillosa que Sudamérica tenga su propia moneda. No me parece una idea para nada mala ni descabellada. Tengo que hacer una pausa, David. Tengo que hacer una pausa, David. Pero al regreso quiero que me expliques por qué te parece una idea maravillosa. Porque según lo que estoy entendiendo hasta ahorita, sería generar una multiplicidad de monedas que lo que va a hacer es complicar inclusive más la rendición de cuentas por parte de cada uno de los estados involucrados. Pero vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Seguimos desde aquí, hoy conversando con David Mendoza, economista y analista político venezolano. Nos decía nuestro invitado en el segmento anterior que él le parecía una buena idea, que él veía con beneplácito la posibilidad de que surja una moneda diferente al dólar para las negociaciones, por ejemplo, entre los países de Suramérica. Preguntaba yo, una moneda para los negocios entre los países suramericanos, otra moneda para los negocios con los países BRICS, otra moneda para los negocios con Estados Unidos y Europa. ¿No supone eso una complicación mayor para los procesos de rendición de cuenta, para la transparencia en los estados financieros de cada uno de los estados involucrados? No necesariamente representa una dificultad en ese sentido, porque
contablemente se pueden hacer todas las adaptaciones que se tengan que hacer para que eso funcione. El tema de la dificultad proviene de la propia dinámica del comercio internacional. Para dar un ejemplo, si se crea una canasta de moneda suramericana y hay una o dos economías que son muy superiores en términos de tamaño y de influencia en esa canasta de moneda al resto de los países, pues también van a quedar esos países expuestos a las decisiones económicas del país o de los par de países grandes de la canasta. Eso genera problemas a la hora de tomar decisiones económicas en los países y son afectadas sus reservas internacionales y su capacidad de compra y su capacidad de endeudamiento, inclusive su capacidad de comercio. Ahora bien, yo lo veo como una buena idea si ocurre como ocurrió con Europa, que pudieron crear una zona europea, una zona comercial entre ellos de unión. Yo lo vería, de esa forma lo vería bien. De resto, simplemente será una canasta referencial, como ocurrió con el Sucre y con tantas otras iniciativas que se crearon. Pero fíjate que hay una diferencia fundamental, ¿no?, entre el caso de América del Sur y Europa, porque uno de los requisitos para que un Estado ingrese en la Unión Europea es que logre cierto nivel de estabilidad y crecimiento de su economía que le dé un grado de paridad aceptable con el resto de los países de la Confederación, con el resto de los países de la Unión. En América del Sur no podemos ser más desiguales. En América del Sur las economías son completamente desiguales. El ritmo de crecimiento económico, los niveles de inflación, los niveles de deuda son completamente disímiles entre los países suramericanos. Pensar en una moneda común para América del Sur pareciera ser un tanto utópico con esa realidad, porque una moneda que pudiera estar acorde a los movimientos del mercado de un país no necesariamente lo va a estar para el otro, ¿no? Bueno, en Europa sufrieron mucho y pasaron muchos años trabajando esa idea, porque eso no se construye de un día para otro. Claro. Y América Latina, por supuesto, que si quiere llegar a ese nivel, también tiene que trabajar muchísimo. Y es una de las consecuencias de eso que acabas de decir, porque tienes toda la razón del mundo. Hay varias condiciones que habría que crear para que eso sea posible. La primera, como tú bien dices, el equilibrio macroeconómico de los participantes en ese proyecto. En segundo lugar, el libre movimiento de capitales, el libre movimiento de personas, que en este caso, por ejemplo, en el caso venezolano, ya sabemos cómo están las cosas. Y por otra parte, habría que tener también conciencia de los equilibrios que esa moneda puede o no generar, que es un poco lo que yo te trataba de decir. Hay países que son realmente muy grandes con respecto al resto y por supuesto que sus economías van a terminar siendo determinantes para la suerte de todo el continente. Eso le quita independencia económica y comercial a los países que se metan en ese proyecto y que sean pequeños. Entiendo. ¿Se pudiera decir que el planteamiento obedece más a razones ideológicas que a razones realmente prácticas de la economía? Yo creo que desde el punto de vista, como tú bien dices, utópico, uno se alegra de que pueda existir un proyecto así, pero vender ese proyecto como que eso es una realidad incipiente, que ya nació, que ya está naciendo, que está a punto de nacer, por supuesto que es mentira. Eso no es posible hacerlo ahora, mucho menos con los desequilibrios que se están generando en el mundo producto precisamente del ajuste que está creando Estados Unidos. Y tan difícil es eso, que fíjate que Nicolás Maduro habló más de incorporarse al BRICS que de realmente apoyar esa moneda. Él dijo que apoyaba esa moneda, pero que también quiere entrar en el BRICS. Y por otra parte, tenemos una dificultad mayor para ese montón de monedas, que es que, voy a ponerte un ejemplo sobre el BRICS, que es el que puede ilustrar mejor la idea. China tiene como principal cliente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene como principal proveedor a China. Esas economías están de alguna forma casadas. Por otra parte, China, entre sus clientes principales, entre sus proveedores principales, es decir, entre sus socios comerciales principales, no tiene ni a Brasil, ni a Sudáfrica, ni a India, ni a Rusia. Entonces uno dice, ¿cómo se puede crear una moneda para comerciar entre ellos cuando ellos no tienen un comercio internacional realmente relevante entre sí? Pareciera que son
declaraciones, que son intenciones, pero que van a pasar muchos años para que se puedan ver en la realidad. Es así, es así. 1.000.000 de gracias, David, por estar con nosotros. David Mendoza, economista y analista político venezolano. Mis conclusiones sobre este tema. La propuesta que ha surgido, sobre todo desde países antagónicos ideológicamente con los Estados Unidos, parece tener más un fundamento exactamente ideológico, de confrontación, tendente a sustentar esta idea de cambio en la estructura del sistema internacional, que un asidero verdaderamente práctico basado en fundamentos estrictamente económicos. La gran interrogante es: ¿han calibrado estos jefes de Estado que proponen salir del dólar como la moneda de cambio a nivel internacional el impacto que va a tener generar una expectativa que realmente por muchas generaciones no se va a poder cumplir? Será hasta una próxima entrega desde aquí.